Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En las clases anteriores revisamos el tema de integrales impropias de tipo 1 y tipo 2, además de los criterios de convergencia, por lo menos en uno de esos casos. Es sobre esto que vamos a trabajar hoy día. Como primer ejemplo que está desarrollado, estudia el carácter de convergencia de la integral desde 0 hasta 2 de 1 sobre raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. La función que tenemos aquí está definida para x entre 0 y 2, sin el 2, porque ahí hay una asíntota vertical. Así que tenemos una integral impropia del tipo 2 y se resuelve como límite lateral. Límite cuando t tiende a 2 por la izquierda de la integral desde 0 hasta t. Es decir, si integramos desde 0 hasta un número un poco menor que 2, tenemos la integral definida. Si logramos resolver esa integral, que es integral definida, y después resolver el límite de funciones, estamos listos con el problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar una primitiva. Esto se va a hacer, por ejemplo, vía sustitución trigonométrica, x igual seno de t, multiplicado por 2, para que esto resulte bien, y a fin de cuentas obtenemos este resultado. No hay problema, podemos verificarlo rápido, por ejemplo, derivando esta expresión, solo para estar seguros. La área de dar coseno es 1 sobre la raíz de 1 menos, en este caso sería x medios cuadrado, por la derivada de x medios, que es 1 medio. Y eso de arriba 1, y abajo el 2 multiplica, me queda 4 menos x cuadrado. Está bien. Entonces tenemos que calcular el límite cuando t tiende a 2. Aquí es límite lateral por izquierda, se confundieron. Así que vamos a arreglar rápido. Límite cuando tiende a 2 por la izquierda de arcoseno de x medios. Entonces x medios tiende a 1, arcoseno de x medios tiende a arcoseno de 1, que es pi medio. Así que tenemos que la integral converge, y además sabemos que converge a pi sobre 2. O sea, la ventaja de no haber utilizado algún criterio de convergencia o divergencia es que en este caso además podemos decir converge y sabemos a qué número converge. Y ahora vamos a adaptar algunos de los criterios que revisamos en clases anteriores para otro tipo de integral impropio. Nosotros en clase anterior revisamos criterio de comparación y criterio de comparación en el límite para integrales impropias del tipo 1 cuando el intervalo era no acotado superiormente. Entonces esos criterios se pueden adaptar si tenemos una integral impropia de otro tipo o de tipo 1 pero con otro tipo de convergencia de límite. Así que para determinar convergencia integral impropia de funciones discontinuas y calcular su valor se puede aplicar un teorema análogo al de las integrales con límite infinito. Entonces vamos a revisar el caso de integral impropia del tipo 2 y que hubiera alguna asíntota, por ejemplo, en el vertical en alguno de los extremos. Así que sea f y g funciones continuas definidas en el intervalo desde A hasta c abierto, y se verifica que punto a punto 0 es menor o igual que f de x menor o igual que g de x. Entonces si la integral desde A hasta c, que estamos pensando de impropia, de la g converge, entonces la integral desde A hasta c de la f, que es impropia también converge. Y además están ordenados de manera que la integral de la f impropia es menor o igual que la integral de la g impropia. Estamos en el caso de convergencia. No podría adaptar estas cosas y decir que si la menor tiene integral impropia divergente, entonces la mayor también, y así. Digamos, tenemos distintas formas de criterio de comparación. Y si lo necesitamos también el de comparación en el límite.
Además tenemos un ejemplo. Sea a menor que b, vamos a considerar la integral impropia de a hasta b de 1 sobre b menos x elevado a p. Esencialmente es lo que nosotros habíamos dicho de integrales p en clases anteriores, pero estamos en el caso de intervalos finitos. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar gráficamente qué significa eso. B menos x elevado a p. Estamos trabajando en un intervalo que va desde a hasta b, entonces los valores son positivos y tenemos una asíntota como lo que vamos a graficar a continuación. ¿Se parece al gráfico de la página pasada? Una cosa así. Entonces esto se parece a lo que teníamos antes. En clases anteriores teníamos integral desde 0 hasta c, pongamos, hasta un número positivo de x sobre x elevado a p. Entonces este se resuelve igual. Converge cuando el exponente es menor que 1 y diverge. Aquí no hay un error de lo que está escrito. Diverge para p mayor o igual que 1. Son cosas que podemos usar en algún momento. Vamos con un ejemplo. Determine el valor, si es posible, de esa integral. Integral desde 1 hasta 10 de 2 sobre la raíz cúbica de x menos 2 respecto a variable x. Esa función es continua en todos los reales, excepto en x igual 2, donde tenemos una asíntota vertical. Así que tenemos que separar en dos integrales, desde 1 hasta 2 y desde 2 hasta 10. Así que ese es nuestro primer paso. Y lo interesante es que ambas integrales son impropias del tipo 2. Justamente en x igual 2. Así que tenemos que analizar independientemente las cosas. Afortunadamente podemos encontrar una primitiva para esto, que como estamos trabajando básicamente con x menos 2 elevado a menos 1/3, nosotros podemos encontrar una primitiva. Entonces, para hacer la verificación de que esto está correcto, como tenemos que llegar a un número, vamos a derivar esta expresión a ver si tenemos lo que está arriba. Vamos a tener 3 por x menos 2 elevado a 2/3, lo vamos a derivar, solo para estar seguros que el resultado es correcto. 3 por 2/3, x menos 2 elevado a menos 1/3. Por la área lo que está dentro, que es 1, así que está bien. El resultado es correcto. Cuando t tiende a 2, ya sea por izquierda o por derecha, al reemplazar nos queda 0. Así que el resultado de los límites, lo que podemos ver tanto arriba es correcto, como abajo, que si reemplazamos por 10 me queda 8 elevado a 2/3. Recordemos que 8 es 2 elevado a 3, entonces podemos usar propiedad de las potencias. A fin de cuentas me queda 3 por 4 igual 12. Así que está todo bien. Como ambas integrales son convergentes, la integral inicial es convergente a menos 3 más 12, que es 9. Ahora, como ejercicio propuesto, estudiar el carácter de convergencia de la integral desde 0 hasta 5 de 1 sobre x por x cuadrado menos 4.
Bueno, tenemos que ver primero dónde la función está definida y qué tipo de situaciones se presentan. La función es continua en todos los reales, excepto cuando el denominador es 0, o sea, cuando el x es 0, o cuando x cuadrado igual a 4, donde sale x igual 2 y x igual menos 2. Y como estamos integrando del 0 hasta 5, los puntos relevantes del caso son el 0 y el 2. Así que tenemos que separar en varias integrales. Viendo el tema del signo de esto, o antes para poder mostrarles una idea de cómo el gráfico x siempre es positivo entre 0 y 5, dejando fuera los puntos donde no se define. X cuadrado menos 4 es negativo antes de 2 y positivo después de 2. Así que nosotros podríamos graficar para entender la situación. Entre 0 y 2, bueno, tenemos asíntota y tenemos valores negativos, así que una cosa menos de ese tipo. Y de 2 en adelante esto. Entonces tenemos que tiene una asíntota en 0 y una asíntota en 2 que tenemos que considerarla desde los dos lados. Así que deberíamos expresarlo como integral desde 0 hasta 1, un punto entre medio de la función, más la integral desde 1 hasta 2 de la misma función, más la integral desde 2 hasta 5 de la misma función. Nos vamos a concentrar en la tercera. En realidad, si una de ellas diverge, la integral original diverge. Si todas convergen, la integral original converge. Entonces, digamos, para hacer, digamos, la menor cantidad de cálculos posible, nos bastaría elegir una y poder comprobar que fuera divergente. O sea, no es que siempre sea así, pero si elegimos una y justo nos da divergente, nos evitamos calcular las otras. Y por eso vamos a elegir esta. En realidad creo que cualquiera serviría, pero vamos a elegir esa. Entonces tenemos de 2 hasta 5 de la función 1 sobre x por x cuadrado menos 4, que lo voy a factorizar. Y como ya hemos comentado, los criterios de comparación y de comparación en el límite en realidad se pueden adaptar a estas circunstancias. Nosotros lo vimos cuando calculamos el límite al infinito, por ejemplo, o cuando la función está definida a partir de algún momento, pero en realidad, en este caso, como es impropia en el 2, vamos a considerar el comportamiento de esta función, que vamos a llamar como f, cerca del 2. Y bueno, cerca del 2, el x menos 2, ese factor es el responsable de la asíntota. El x se parece a 2, el x más 2 se parece a 4, así que vamos a elegir g de x como 1 sobre x menos 2. Y calculamos límite. Ahora cuando x tiende a 2 por la derecha, de f sobre g. El límite cuando x tiende a 2 al dividir por g, en el fondo es como multiplicar x menos 2, se cancela ese, me queda el x por x más 2. Ese límite es 1 sobre 8, un número positivo, que es lo que importa. Así que las dos integrales convergen o las dos integrales divergen. Como la integral de 2 hasta 5 de la función g diverge. Entonces la integral de 2 a 5 de la f diverge.
¿Cómo podemos saber que la integral de 2 a 5 diverge? Eso es porque, bueno, ya sea porque se puede calcular la integral, ya sea porque usamos la integral P, o digamos el que vimos antes, que era como el equivalente de la integral P. Y el comportamiento de ese tipo hace que la integral de la g diverge y por tanto la de la f también. Y como de las tres integrales hay una que diverge, entonces la integral original también diverge. Voy a dejar anotado eso unos pocos segundos más mientras, si acaso que alguno de ustedes quisiera anotar algo. Esperar. O si quisieran preguntar también aprovechen de preguntar. Vamos a pasar a lo siguiente. Es posible que una integral tenga límites de integración infinitos y un integrando con una discontinuidad. En el ejemplo anterior era que nosotros vimos el intervalo de integración era acotado, pero había una asíntota en medio y una asíntota en un extremo, entonces tenemos que separar en tres integrales. Recordemos eso. Entonces, digamos que una integral es impropia por más de una razón, en el sentido de que ya sea intervalo no acotado, ya sea que en alguna parte hay asíntotas, digamos una mezcla de más de una de esas cosas. Entonces, tenemos que separar la integral en distintas integrales, de manera que cada una de las integrales en las cuales estamos separando se encargue de resolver uno de los problemas. Y justamente lo que vamos a ver aquí. Es posible que una integral tenga límites de integración infinito, lo cual ya es origen de uno de los problemas, y un integrando con una discontinuidad. Bueno, más que discontinuidad, una asíntota vertical, que es como lo que típicamente hace el problema. Un ejemplo ilustrativo es el que vemos aquí, desde 1 hasta infinito. Entonces el intervalo no es acotado. Y la función que estamos integrando, 1 sobre x por raíz de x menos 1, está definida para todo x mayor que 1, pero tiene una asíntota vertical en el 1. Entonces hay dos problemas. Acercarnos a 1 y hacer x tender a infinito. Entonces se selecciona la integral en algún punto de continuar integrando, aquí dice por ejemplo en el 2. Entonces en vez de integrar de 1 a infinito, voy a integrar desde 1 hasta 2 y desde 2 hasta infinito, y voy a sumar. Entonces la convergencia de la integral inicial de 1 a infinito está subordinada al carácter de convergencia de las dos integrales de la derecha, es decir, de 1 a 2 y también de 2 a infinito. Si alguna de ellas diverge, la integral inicial es divergente, y si las dos convergen, entonces la integral inicial es convergente. Si ustedes quisieran analizar la convergencia de esto, bueno, se lo voy a dejar como propuesto para que lo hagan fuera del tiempo de clase. No es muy distinto a lo que acabamos de hacer en todo caso, así que ustedes pueden analizar. Finalmente hay un ejemplo que lo voy a dejar ahí, no lo voy a resolver ahora porque si lo vamos a resolver después. Estudiar la convergencia de la integral desde 0 hasta infinito de la función 1 sobre 1 más x por raíz de x. Entonces el intervalo no es acotado y tenemos una discontinuidad, una asíntota en el 0. Ya veremos de qué se trata eso. Ejercicio propuesto. Si f es continua, para t mayor o que 0, es decir, f está definida en el intervalo de 0 a infinito, es continua, vamos a definir la transformada de Laplace de la f minúscula como una nueva función f mayúscula, definida por esa fórmula. Estamos pensando que la f original, la minúscula, tiene variable t. Entonces a partir de esa función voy a encontrar otra cuya variable es la s. Está definida como una integral. Y si observamos, bueno, es integral desde 0 hasta infinito.
integral impropia. Y dentro tenemos una función obtenida con ayuda de la f, y que depende tanto de s como de t. Entonces, con ayuda de la f minúscula, yo escribo e elevado a menos s por t, por f minúscula de t. Eso, bueno, tiene dependencia de s y de t, pero como nosotros vamos a calcular una integral en variable t, entonces, a fin de cuentas, la convergencia o la divergencia va a depender solamente del s. Va a quedar dependiendo como función de s. El dominio son todos los valores de s para los cuales la integral converge. Integral impropia. Determina transformada de Laplace de las siguientes funciones. F igual 1, f igual elevado a t, f igual t. O sea, definidas por esa fórmula. Vamos a resolver los dos primeros, para entender un poco de qué se trata esta cosa. Entonces, tenemos una función f de t igual 1, y vamos a tener una nueva función. Entonces, la transformada de Laplace de la constante 1 en variable s es integral de 0 a infinito elevado a menos st por 1 dt. Bueno, la función elevado a menos st es continua en todas partes, así que va a ser límite. No puedo usar ni letra s ni letra t, entonces vamos a usar letra b tendiendo a infinito, de la integral desde 0 hasta b elevado a menos st dt. Lo interesante de esto es que, como tenemos un factor que es la exponencial, y esto lo vamos a comentar después, tenemos un factor que es la exponencial pero negativa, o sea, elevado a menos st. Esa función decrece bien rápido, entonces si la función original crece más o menos lento, como el caso de los polinomios o como el caso mismo de la L o T, como vamos a verificar después, a ver qué pasa con eso. Entonces en general vamos a tener convergencia. Bien. Afortunadamente esa integral se puede calcular. Que es E elevado a menos st sobre menos s. Recuerda que estamos integrando variable t, entonces el menos s juega el papel de factor constante, entonces nos queda eso. Desde 0 hasta b, límite cuando b tiende a infinito, reemplazamos. E elevado a menos s b menos 1 sobre menos s. Cuando b tiende a infinito, estamos pensando en un bueno, hay que verificar según el valor del S. Si el S es positivo, pasa lo que nosotros esperamos que pase, que significa, si el S es positivo, el exponente de aquí se va, o sea, tiende a menos infinito, así que nos queda menos 1 sobre menos S, que es 1 sobre S, para un S mayor que 0. Si S es igual a 0, si S es igual a 0, nos queda el E elevado a 0, así que básicamente nos quedaría en menos 1 sobre menos S.
parece igual a 0. Aguanto, ya sabemos que no está definido, disculpen, hago la corrección de inmediato. Si s igual a 0, esto no, el denominador no está definido, así que no puedo hacerlo así. De hecho, s igual a 0 tendría que haberlo analizado desde aquí. Integral de 0 a b elevado a 0 de integral 1 de t. Esa integral es infinito. Y si el s es negativo, el numerador tiende a infinito, esta expresión se va para infinito. De hecho, se va para infinito más rápido que el s que estaba abajo. O sea, tendríamos límite cuando b tiende a infinito de 1 menos e elevado a menos sb sobre s. Este denominador es negativo, tiende a infinito. Esto acá tiende a infinito, podemos usar el L'Hopital. Al fin de cuentas, igual nos queda algo infinito, así que vamos a ver qué resulta. Corrijo. No se puede usar L'Hopital porque el denominador es constante, así que corrijo ahora. Hacemos el análisis que dijimos anteriormente. Si el b tiende a infinito y el s es negativo, tiene que algo positivo por algo que se va por infinito, esto se va a menos infinito, me parece, en el numerador. Como el s es negativo, se va por infinito. Ahí está. Lo importante de todo esto es lo que voy a escribir a continuación. Nosotros calculamos el límite, teníamos que analizar según el signo del s. Entonces, a partir de la función constante, hemos obtenido 1 sobre s cuando el s es positivo. Y hemos tenido divergencia para el caso menor o igual que 0. Entonces, el dominio de la transformada de Laplace son solamente los reales positivos. Y mi nueva función entonces viene dada por la fórmula 1 sobre s, cuando el s es positivo. Eso responde a la primera. Vamos a ver a la segunda, que debería ser más fácil comparado con el anterior. O sea, por lo menos ya tenemos un poco la práctica del primero, así que L de 1, o sea, L, es decir, de la exponencial. La integral de 0 a infinito de E elevado a menos st por L elevado a t de t. Eso es el límite cuando b tiende a infinito, la integral de 0 hasta b de E elevado a t menos st, eso viene a ser 1 menos s por t dt. Y tenemos que hacer una distinción con el caso del 0, o sea, disculpe, con el caso del s igual 1. Si el s vale 1, me queda la exponencial de 0, que es 1, y eso es infinito. En cualquier otro caso, si nosotros miramos lo mismo de abajo, solamente que antes teníamos menos s y ahora vamos a tener 1 menos s. Entonces nos va a quedar lo siguiente. E elevado a 1 menos s por t dividido 1 menos s. Desde 0 hasta b. Y eso es el límite
cuando b tiende a infinito, de e elevado a 1 menos s por b menos 1 sobre 1 menos s. Y como nosotros ya hicimos todo ese esfuerzo abajo, vamos a tener 1 sobre 1 menos s. Cuando el s es mayor que 1 y que hay divergencia para s menor o igual que 1. Así que la función que tenemos, y esto se ve interesante, comparando con el ejemplo anterior, que se ve una función trasladada comparado con la anterior. En tercer caso, f de t igual a t, se lo voy a dejar como ejercicio propuesto para que lo piensen ustedes. Vamos a atender lo que está escrito abajo. Ahora, el tema de las transformadas en Laplace son importantes por dar un ejemplo en el cálculo de ciertas ecuaciones diferenciales ordinarias. En ciertas circunstancias como la que acabo de mencionar, uno estudia las propiedades de esta transformada y esas propiedades son útiles para ciertas ecuaciones que he mencionado. Entonces tenemos una utilidad de eso. Por otra parte, si tenemos una función con estas propiedades, f de t es positivo y menor o igual que una constante m por e elevado a por t, a es otra constante, entonces la función existe para s mayor que a. Eso es lo que vamos a verificar ahora. Entonces, f de s, la integral de 0 a infinito de e elevado a menos st por f de t. Y como sabemos, lo que está aquí es positivo, incluido el factor e elevado a menos st. Y aquí usamos lo que está indicado acá. En la cota superior de la f, que bueno, nos va a quedar entonces e elevado a menos st por m por e elevado a t. Eso es m por e elevado a menos s por t. Creo que me conviene escribirlo de una manera ligeramente distinta, que es menos paréntesis s menos a por t. Nosotros observamos que esta función que está a la derecha, m por e elevado a menos s menos a por t, en variable t, es convergente si el s menos a es positivo. Y ahí sale lo que nosotros queremos. O sea, si s es mayor que a, entonces la integral de 0 a infinito de... Vamos a poner el m, que no afecta en realidad. De hecho, pensemos en m como una constante positiva, por lo que estamos viendo aquí. E elevado a menos s menos a t de t converge. Entonces la integral que define la transformada de Laplace converge. Y lo que es propio contenido de este curso es que esa implicación lógica es por el criterio de comparación. Entonces nosotros sabemos que si la función crece razonablemente lento, como vemos aquí, podemos colocar esa constante positiva m y esa constante a, que no tiene que ser positiva. Si la función cumple con todo eso, entonces la transformada de Laplace está definida a partir de la. No necesariamente en el la mismo, pero mayores que.
Como habíamos dicho, estudia la convergencia. Ahora sí, vamos a revisar la convergencia del integral de 0 a infinito de 1 sobre 1 más x por raíz de x. Entonces notemos que esa función no está definida en el 0, está definida para todo x positivo, pero en x igual 0 hay una asíntota vertical. Así que la integral impropia aquí le llaman de tercera especie. Para ser coherente, por lo menos con lo que dice el libro, podríamos decir aquí tipo 3, que significa que hay que analizar más de un lugar donde la integral es impropia. En este caso hay que analizar cerca de 0 cuando x tiende a infinito. Así que la vamos a escribir de la siguiente forma: integral de 0 a 1 y integral de 1 a infinito. Y como ya hemos mencionado, la primera es impropia del tipo 2 cuando nos acercamos al 0 y la segunda es impropia del tipo 1 cuando x tiende a infinito. Así, para x entre 0 y 1, tenemos todas las desigualdades que nosotros podemos ver. El 1 más x es mayor o igual que 1. Si multiplicamos por raíz de x, me queda raíz de x menor o igual que 1 más x por raíz de x, lo cual es correcto. Todo es positivo. En realidad, si dejamos fuera el 0, así que puedo invertir y me queda que la función es menor o igual que 1 sobre la raíz de x, para x mayor que 0. De donde el integral entre 0 y 1, como integral impropia, me queda menor o igual que el integral de 0 a 1 de x elevado a 1 medio. O sea, 1 sobre x elevado a 1 medio. Y esta integral sabemos que converge, es integral p. Así que por criterio de comparación, la integral que ya hemos llamado como I sub 1 es convergente. Eso es lo que deberíamos estar anotando a continuación. Efectivamente, integral p con p igual a 1 medio menor que 1 hace que en ese intervalo desde 0 hasta 1 la integral converge, y por lo tanto la original desde 0 hasta 1 converge. Ahora analizamos para x mayor que 1. Como ya tenemos que la primera converge, ahora la respuesta va a depender de lo que pase con el x mayor que 1, con la integral 2. Y ahora voy a permitir regresar para ver bien la función. Miramos la primera integral. El problema era acercarse a 0. Y acercarnos a 0, el 1 más x se parece a 1, entonces ese factor no nos va a dar problema, dicho de una forma coloquial. Nos tenemos que concentrar, cuando estamos cerca del 0, solamente en la raíz cuadrada de x. Y eso hacía que todo fuera convergente. Ahora cuando nos acercamos al infinito, en la segunda integral, el primer factor sí es relevante. No puedo dejarlo por fuera como hice antes. Ese factor 1 más x es relevante al caso. Pero, comparando el crecimiento de 1 y de x, yo puedo olvidarme del 1, quedarme solamente con el x, multiplicado por raíz de x, me va a quedar x elevado a 3 medios. Entonces el crecimiento, insisto, todavía hablando de una forma informal, el crecimiento de la función, cuando x tiende a infinito, se parece al del x por raíz de x. Informalmente se puede explicar con criterio de comparación en el límite, por ejemplo. O en este caso todavía funciona la desigualdad. Por otro lado, para x mayor o igual que 1, tenemos que x elevado a 3 medios es menor o igual que x elevado a 3 medios más raíz de x, que es básicamente lo que nosotros tenemos en el denominador. Todo es positivo, podemos invertir. Así me queda 1 sobre 1 más x raíz de x es menor o igual que 1 sobre x elevado a 3 medios. Así que aquí usamos criterio de comparación en el límite. No, criterio de comparación directa, disculpen. 1 sobre x elevado a 3 medios es convergente por integral p. Ahora p es 3 medios mayor que 1. Por criterio de comparación, la integral I sub 2 converge. Por lo tanto, la integral original, que es suma de dos integrales impropias convergentes, también es convergente. Ahora, si tienen alguna duda, pueden aprovechar de un minutito o algo así para preguntar.
impresión que no hay preguntas. Sigamos. Ejercicio, lo dejé como propuesto, les voy a dar algunos minutos para que lo trabajen ustedes. Como 10 minutos, yo creo que está bien para que lo piensen ustedes. Por lo cual de momento vamos a detener la grabación. Y bien, vamos a resolver el primero de los dos ejercicios propuestos. Determinar el valor del C sub 0 para el cual esa integral del 0 hasta infinito de la diferencia entre 1 sobre raíz de x cuadrado más 4 y C sub 0 sobre x más 2 desde 0 hasta infinito, insisto, converge. El valor integral para ese valor del C sub 0. Si uno quisiera intuitivamente separar las dos integrales, 1 sobre la raíz de x cuadrado más 4 desde 0 a infinito diverge y 1 sobre x más 2 desde 0 a infinito también diverge. Ahora, todo junto está definido para todo x mayor o igual que 0, así que es impropia tipo 1. Así que vamos a ver qué pasa con eso. El problema está cuando x tiende a infinito, así que eso se resuelve como límite cuando b tiende a infinito, el integral de 0 hasta b de lo mismo. Y como tenemos que encontrar la integral para algún caso donde esto es convergente, entonces es razonable encontrar la primitiva. De hecho, digámoslo así, si tenemos algo de suerte, vamos a encontrar un único valor en el cual esto converge. No puede haber más de uno. Digamos que es lo que nos va a quedar. Pensamos primero la integral en la primera. Si buscamos primitiva, perfectamente podemos analizar separadamente. Pensemos en la integral indefinida de x sobre la raíz de x cuadrado más 4. Usamos sustitución trigonométrica. Encontramos el de x correspondiente y también tenemos que hacer que es la raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Entonces de x 2 secante cuadrado de teta y el x cuadrado más 4 que está dentro de la raíz es 4 tangente cuadrado de teta más 4 y eso es 4 factorizando y son de identidad trigonométrica, nos queda secante cuadrado. Es integral de la raíz, o sea, de 1 sobre la raíz. Es. En el numerador sería 2 secante cuadrado de teta de teta. En el denominador tenemos la raíz de esto, o sea, me queda 2 secante teta. Simplifico lo que se puede. Me queda la integral de secante. Integral de secante el logaritmo natural de secante más tangente. Más la constante de integración, y si regresamos a la variable original, este es el logaritmo natural de, bueno, la tangente de teta es x sobre 2. La secante de teta se deduce lo que está escrito arriba, así que vamos a notar un poquito más. La raíz sobre 2. Tenemos el logaritmo de una división, entonces me va a quedar una diferencia de logaritmo, me va a quedar el logaritmo de x más la raíz, menos el logaritmo de 2, y el logaritmo de 2 que está restando se absorbe por la constante, me queda el logaritmo natural del valor absoluto de x más raíz de x cuadrado más 4, más la constante de integración.
Entonces la integral que nosotros queremos analizar, que es desde 0 hasta infinito, de 1 sobre la raíz de x cuadrado más 4 menos c sub 0 sobre x más 2. El límite cuando b tiende a infinito, de la integral de 0 hasta b, de lo mismo. Es el límite cuando b tiende a infinito más probabilidad primitiva. Logaritmo natural de x más la raíz menos c sub 0 por logaritmo de x más 2. Hablando en 0 y en b. B tiende a infinito. Vamos a escribir un poquito más antes de dejarlo como evaluando. Va a estar como un solo logaritmo. Y ahora sí vamos a reemplazar. Logaritmo de b más la raíz de b cuadrado más 4 sobre b más 2 elevado a c sub 0. En realidad no es necesario en esta parte andar usando los valores absolutos, ya sabemos que todo lo que está ahí es positivo. Menos logaritmo natural. Al reemplazar en 0 me queda arriba 0 más la raíz de 4, que es 2. Y abajo me queda 2 elevado a c sub 0. El segundo término, el logaritmo de 2 sobre 2 elevado a constante, no afecta la convergencia o la divergencia. Eso está dado aquí, en el primero. Para tener convergencia, vemos el crecimiento de todo lo que está aquí. En el numerador crece como b y la raíz crece como b también. Así que en el denominador necesitamos un c sub 0 igual a 1. Si el c sub 0 es menor que 1, ese logaritmo se va para infinito. Si el c sub 0 es mayor que 1, ese logaritmo se va para menos infinito. Así que necesitamos que el c sub 0 sea igual a 1. En ese caso, vamos a tener el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 1, eso es 0. Claro, si c sub 0 igual a 1, puedo dividir por b arriba y abajo, me queda 1 más la raíz de 1 más 4 sobre b cuadrado. Así que no. Claro, no era tan rápido, hay que calcular. Estaba acelerando demasiado en eso, así que no. Son dos términos cero, así que no afecta. Ahora sí, dividimos por b arriba y abajo. Eso es logaritmo de 1 más la raíz de 1 sobre 1. Es el logaritmo de 2. Ahí está resuelto. Entonces hemos concluido que la integral converge solo para c sub 0 igual a 1 y en ese caso la integral es igual al logaritmo natural de 2. Entonces dejamos la clase hasta aquí.
Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en la próxima clase.